Hola, bienvenidos a otro tema del curso de Excel de cero a avanzado. Este es el tema número 2, que son datos. Este tema se dividirá en 7 subtemas, los cuales son subtema número 1, manejo de datos, subtema número 2, autorrelleno, subtema número 3, mostrar y ocultar celdas, subtema número 4, formato de celdas rápido, subtema número 5, formato de celdas con estilo manual, subtema número 6, formatos de texto, y subtema número 7, búsqueda y reemplazo. Muy bien, comencemos. Subtema número 1, manejo de datos en Excel. Vamos a abrir un nuevo libro. Bueno, vamos a hacerlo como lo practicamos en el tema número 1. Windows R, escribimos Excel y aceptamos. Muy bien, aquí tenemos un nuevo libro. Y bueno, automáticamente ya se nos abrió un libro nuevo. En caso de no haber sido así, solo hay que seleccionar libro nuevo, libro en blanco, perdón. ¿De acuerdo? Se nos abrirá el archivo para trabajar. Posteriormente lo que tenemos que hacer es guardar el archivo. ¿Recuerdan cómo lo guardamos? Control G. Y vamos a seleccionar en dónde lo vamos a guardar. Muy bien, hay que colocarle un título. Datos Excel. Vamos a ponerle manejo datos Excel de cero avanzado. Muy bien, ya una vez que lo tenemos guardado, ahora sí comencemos. Vamos a ir vaciando estos datos que tenemos aquí. Ok, tenemos los nombres. Vamos a hacer una lista. Nombres. Nombre. Tenemos fecha de ingreso. Tenemos sucursal. Tenemos esquema de pago. Y tenemos departamento. Muy bien. Y aquí vamos a poner un conteo de los que vayamos colocando. Le pondremos contador. Muy bien. Vamos a poner el registro número 1. El nombre es Trejo Eric. Después sigue el 3 de octubre de 2020. Está en la sucursal 5 con el esquema 1 de RH. Muy bien. El 2 es Martínez Esmeralda, que entró el 3 de junio del 2021. Está en la sucursal 2 con el esquema 2 en soporte. El número 3, Díaz Iván, que entró el 4 de febrero del 2020. Está en la sucursal 3, perdón, sucursal 5 con el esquema 4 en conta. Muy bien, siguen Velázquez Karina,
Marina. Entró el 16 de diciembre del 2018. Está en la sucursal 6, esquema 8, en ventas. Muy bien. Luego tenemos a González Yael. Entró el 2 de noviembre del 2018 en la sucursal 3, esquema 8, en ventas también. Y el último tenemos a García María. Entró el 1 de febrero del 2019 en la sucursal 4, esquema 3, en atención. Muy bien. Ya tenemos esta información. Aquí, como podemos notar, los nombres no se ven completos. Esto es porque las celdas están preajustadas a un ancho. Lo único que tenemos que hacer es dar doble clic en donde termina la columna que queramos ampliar. Por ejemplo, vamos a dar doble clic aquí. Y automáticamente la columna se abrirá al ancho del registro más largo que tengamos. Y lo mismo con todas, lo que podemos hacer es seleccionarlas y dar doble clic en cualquiera de estas. Y automáticamente las columnas se ajustarán. ¿De acuerdo? Aquí podemos igual darle tal vez algún formato centrado. Muy bien. Así es como podemos vaciar datos en la herramienta de Excel. Podemos transcribir en este caso fue un bloc de notas, a la herramienta. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora hablaremos acerca del autorrelleno, que es el punto número 2. El autorrelleno es, por ejemplo, en este caso tenemos una secuencia de números del 1 al 6. Aquí lo que podemos hacer, Excel va a detectar una secuencia siempre y cuando dos consecutivos estén uno tras otro. Me explico. Aquí tenemos 1, 2, pues Excel automáticamente detecta que el que seguiría es el número 3. Si nos vamos a este punto, al borde de la selección, y arrastramos hacia abajo, podemos ver que automáticamente Excel nos comienza a completar la secuencia. 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Y lo mismo sería si tuviéramos algún otro número, por ejemplo 188, 189, y lo mismo, seleccionamos los primeros dos que tenemos de secuencia, y si arrastramos 190, 91, 92, 93, 94. Y lo mismo ocurriría con brincos, por ejemplo, de 10 en 10, 10, 20, seleccionamos, y ¿cuál creen que es el que seguiría? Pues 30, 40, 50, 60, etc. En este caso, de esta manera podemos autorrellenar celdas y pues puede ser un poco más sencillo. Tenemos varios casos como estos, no solamente ese número. Sirve también con fechas. Por ejemplo, si tenemos 1 de enero del 2022, 2 de enero del 2022, y seleccionamos y arrastramos la secuencia, como podemos observar, pues nos va a ir poniendo la siguiente secuencia: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de enero. También funciona, por ejemplo, con meses: enero, febrero. Seleccionamos y arrastramos la secuencia. Pues como podemos observar, nos sigue haciendo la secuencia correspondiente. En caso de llegar a diciembre, pues vuelve a iniciar enero, febrero, etc. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.
Correcto. Esto es lo que podemos hacer en Excel. Automáticamente Excel detecta las secuencias que tengamos y pues las va a ir haciendo el consecutivo siempre y cuando existan dos que serían las referencias que le podríamos dar. ¿Correcto? Es importante que conozcamos esto porque pues nos puede ahorrar bastante tiempo. En caso de que se tenga solamente un número único, pues si lo arrastramos se va a poner el mismo dato. De igual manera hacia los lados. Y la secuencia consecutiva sirve también hacia los lados. Por ejemplo, enero, febrero, seleccionamos y arrastramos hacia los lados. Y de igual manera se va a ir completando automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces es importante que pues tengan conocimiento de esto para que se les haga más fácil realizar secuencias en Excel. Muy bien, entonces regresando con el ejemplo, ponemos 1, 2 y arrastramos. ¿Correcto? Entonces ya tenemos aquí nuestros datos vaciados en Excel. Y ahora lo que veremos es mostrar y ocultar celdas. Muy bien. Ya habíamos hablado sobre esto en el primer tema. Sin embargo, aquí lo veremos un poco más a fondo. ¿Cómo ocultar celdas en Excel? Bien. Pues como lo habíamos mencionado anteriormente, se pueden ocultar tanto las columnas como las filas. En este caso dependerá de qué es lo que necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos ocultar toda la columna F o la columna de departamento, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar toda la columna F, clic derecho y ocultar. En caso de que también necesitáramos ocultar sucursal y esquema, volvemos a seleccionar ambas, clic derecho y ocultar. Lo mismo pasa con las filas. En caso de que necesitáramos ocultar la 4, la 5 y la 6, la seleccionamos dando clic desde el número de fila y bajando o subiendo dependiendo las que necesitemos ocultar. Lo mismo, clic derecho y ocultar. Esa es una manera de realizar esta acción de ocultar filas y columnas. De igual manera vamos a ver cómo podemos mostrarlas. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar entre las celdas que tenemos ocultas, bueno, en este caso las columnas, por ejemplo, vamos a seleccionar de la C a la G. Aquí podemos observar que se alcanzan a notar algunas rayas verticales, que significa que tenemos columnas ocultas, perdón. Entonces seleccionamos en donde están y damos clic derecho y mostrar. Lo mismo para las filas. Vemos que del 3 se salta al 7, ya sabemos que aquí tenemos ocultas. Entonces seleccionamos del 3 al 7, clic derecho y mostrar. Esa es una manera de realizar la acción de ocultar y de mostrar las columnas y las filas. Tenemos otra opción que es con atajos de teclado, en el cual vamos a presionar control más la tecla 9 y también se hará, vamos a ocultar en este caso la fila en donde estemos posicionados. Por ejemplo, si estamos posicionados en D4 y si apretamos la combinación de teclas control 9, lo que se va a ocultar es la fila número 4. Vamos a presionarlo, control 9. Como podemos observar, se acaba de ocultar la fila número 4. Pasa lo mismo si tenemos seleccionadas varias filas. De igual manera, en este caso tenemos seleccionadas D, 5, 6 y 7. Es decir, si presionamos en esta selección la tecla control más 9, lo que se ocultarán serían las filas 5, 6 y 7. Vamos a apretarlos, control 9. Y como podemos observar, ya se ocultaron todas esas filas. Entonces, para mostrarlo, podemos hacer lo mismo. Seleccionar del 3 al 8, clic derecho y mostrar.
O bien, otra manera en que lo podemos hacer es seleccionando en este caso las filas que tenemos ocultas. Podemos seleccionar en cualquier parte del libro, solamente que tengamos el conocimiento de que ahí están ocultas. En este caso seleccionaré acá. Y lo que podemos presionar es Control Shift 8 para mostrar las filas. Bien, como podemos observar, aquí ya se nos muestran las filas que teníamos ocultas. Recuerden Control Shift 8 oculta, Control 9 oculta, seleccionamos, Control Shift 8 muestra. ¿Correcto? Esta es otra manera en la que lo podemos hacer para las filas. Para las columnas, para ocultar es Control 0. Es el mismo principio que en las filas, en donde nosotros estemos posicionados, es la celda, en este caso ahora sería la columna, que se va a ocultar. Por ejemplo, si yo me posiciono en la celda D3, la columna que se ocultaría sería la D. Y las teclas para hacer esto es Control 0. Bien, pudimos observar que la columna D se acaba de ocultar, y lo mismo si seleccionamos varias. En este caso seleccionaríamos EFG, que sería de la E4 a la G4, y aquí si presionamos Control 0 lo que se va a ocultar es la columna EFG. Vamos a presionar Control 0. Bien. Podemos observar que acaba de pasar lo mismo, y para mostrar podemos hacer cualquiera de las dos. Sería seleccionar de la C a la H, clic derecho y mostrar, o bien podríamos hacerlo también con comandos, con atajos. Nos posicionaríamos entre las celdas que están ocultas, no importa en qué parte del libro, siempre y cuando sea entre celdas ocultas, y lo que vamos a presionar es Control Shift 9. ¿De acuerdo? En este caso cualquiera de las dos opciones es válida. Simplemente hay que recordar los atajos en caso de que lo vayan a utilizar con las teclas del teclado. O bien, si no lo llegaran a recordar, pues simplemente seleccionar entre celdas ocultas y dar clic derecho y mostrar. Correcto, con esto vemos la parte de mostrar y ocultar celdas. Ahora pasaremos al subtema número 4, formato de celdas rápido. Aquí vamos a aplicar un estilo de tabla. Les voy a explicar qué es esto. En Excel nosotros podemos ir coloreando o pintando cada una de las celdas como mejor nos convenga. Esto a veces pues lo utilizamos para resaltar datos, para resaltar encabezados, para diferenciar, en este caso podrían ser los departamentos, etc. Pero también existe una manera en la que se le puede colocar un formato rápido, que sería convertirlo en tabla. En este caso podríamos seleccionar todos los datos que tenemos, nos podríamos ir al apartado de insertar, a la herramienta de insertar que tenemos acá de este lado. Lo voy a marcar para que lo podamos notar, y posteriormente seleccionaríamos lo que es tabla. Correcto, recordemos que esto lo tenemos que hacer seleccionando nuestros datos de preferencia. Digo de preferencia porque igual si lo hiciera desde aquí, al activar la tabla nos va a dar automáticamente el rango de selección, pero si tenemos datos que no quisiéramos que se convirtieran, pues siempre es recomendable hacerlo sobre la selección que queramos. Pero bueno, aquí también podemos seleccionarlo, entonces vamos a poner esto, le vamos a marcar la opción de que nuestra tabla tiene encabezados y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, ahora con esto pues podemos observar que ya automáticamente se nos ha puesto un formato de tabla. Vamos a quitar esto. Bueno, también podemos hacer el borrado de formato para quitar toda la tabla, pero bueno, ya que quitamos esos colores, vemos ahora sí
que tenemos un formato azul con líneas un poco más azul claro, luego una blanca, luego un azul claro, etc. Entonces, esta es una manera de hacer un formato rápido, pero aquí sigue convertido en tabla. Entonces, si lo único que necesitamos es el formato, podemos dar clic derecho, nos vamos a tabla y le ponemos en convertir rango. O bien, aquí sobre la tabla, nos vamos a diseño de tabla y de igual manera aquí podemos seleccionar convertir en rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Ponemos que sí. Y aquí ya se nos quita la tabla y solo nos quedamos el formato. ¿De acuerdo? Esta es una manera rápida de poder hacerlo. Les explico por qué. Vamos a volver a crear nuevamente una tabla. También lo podemos crear con control T. Aceptamos. Ya tenemos nuevamente nuestra tabla. Y acá en esta parte podemos seleccionar algún otro formato. Bueno, en este caso vamos a eliminar el formato. Nos vamos a ir a inicio, a borrar y ponemos borrar formatos. Nos vamos a diseño de tabla y podemos seleccionar el formato que nosotros queramos de estos que ya tiene Excel predeterminados para que pueda ser pues un poco más rápido. Vamos a seleccionar por ejemplo este, nuevamente clic derecho, tabla, convertir en rango. Y como podemos observar, pues ya tenemos el diseño en un rango normal, no en ninguna tabla. Esto puede ser una opción muy viable en caso de que no tengamos mucho tiempo y quisiéramos mandar una información tal vez en el cuerpo del correo o simplemente entregar el archivo, pero no sin ningún formato tal vez, para que se pueda ver un poco más estético. Correcto, entonces de esta manera lo podemos hacer. Muy bien, ahora vamos a ver el subtema número 5. Vamos a hacer un formato de celda, pero ahora con estilos manuales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar esta misma información, control C, lo pegamos acá. Hay distintas maneras de pegar información, también lo vamos a ir viendo más adelante, pero yo les recomiendo que cuando peguen información pueden apretar control alt V y aquí te sale el pegado, la tabla del pegado especial. Aquí por ejemplo puedes pegar solo las fórmulas, si son fórmulas puedes pegar solo los valores, puedes pegar solo el formato, es decir, los colores, las líneas, etc. Solo los comentarios y las notas, hacer una validación. Si son números, puedes incluso hacer una suma, una resta, multiplicación, una división. Puedes saltar blancos, es decir, si acá tuvieras una celda en blanco, pues no se colocaría, vamos, no se colocaría el formato en blanco, sino que respetaría lo que tuviera acá esta celda. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poco más a fondo mientras vayamos avanzando en el curso. Pero bueno, es importante que sepan y que se familiaricen con ese comando, que es control alt V para abrir el pegado especial, ¿de acuerdo? En este caso vamos a pegar solo los valores, vamos a dar a aceptar y como pueden observar se acaban de pegar solamente los valores sin ningún formato. La otra manera que lo podemos hacer es seleccionar control C, recuerden que es para copiar y nos posicionamos en donde queramos pegarlo y control V para pegar. Podríamos hacer esto, nuevamente irnos a inicio, borrar y borrar formatos. Cualquiera de las dos es válida y pues como mejor se acomoden, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a tratar de hacer es replicar este mismo formato acá, manualmente, ¿correcto? Entonces vamos a seleccionar, podemos ver que el encabezado está en negro con el texto en negritas y con una fuente en color blanco, ¿correcto? Entonces, pues podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos irnos a inicio, en el apartado de fuente,
podemos observar que tenemos el color de relleno. Aquí podríamos buscar el color negro. Después, igual en inicio fuente, tenemos el color de la fuente. Podremos buscar el blanco. Y de igual manera, en inicio, en el apartado de fuente, también tenemos para poner en negritas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tendríamos nuestro encabezado listo. Ahora, para la siguiente celda, tenemos un gris claro y con los bordes en negro. Entonces, lo podemos hacer de la misma manera. Podemos buscar un gris claro, me parece que es este. El texto está en negro igualmente, entonces no lo movemos. Y aquí en fuente también, en inicio, en el apartado de fuente, también tenemos el borde. Entonces nos podemos venir a bordes y podemos seleccionar todos los bordes. Y como podemos observar, pues ya aquí se marcan los bordes en negro. En caso de que quisiéramos un borde de otro color, también lo podemos seleccionar aquí. Acá abajo viene color de línea, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle un azul, claro. Y aquí podemos ir seleccionando los bordes que queramos que se marquen. ¿De acuerdo? O bien, volvemos a seleccionar todos los bordes. Y ya los pinta de ese color. Creo que ese color no se alcanzó a ver. Vamos a hacer el ejercicio con un color amarillo. Todos los bordes y listo. Aquí se alcanza a ver un poquito más. Muy bien. Pero bueno, el ejercicio trata de tratar de replicar esto. Entonces vamos a dejarlo con automático y lo pintamos de negro. ¿Correcto? La siguiente línea es en blanco, solo con los bordes en negro. Entonces ponemos los bordes en negro y no le ponemos ningún color. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y les quiero dar una recomendación. Me han tocado muchas personas que cuando quieren, por ejemplo, voy a deshacer esto. Aquí, como podemos observar, o se pudiera creer que el fondo es blanco. Lo que mucha gente hace es seleccionar alguna parte de la hoja de cálculo y selecciona el fondo blanco. Yo no les recomiendo que realicen esto porque estéticamente considero que se ve mal. Y además hay veces que cuando se les quiere dar otro formato es muy complicado estar viendo qué parte tiene blanco, qué parte no, etc. Entonces yo lo que les recomiendo en caso de que quieran quitar esta rejilla de atrás, en caso de que quisieran trabajar por ejemplo con este formato y pues no quisieran ver las rejillas y tener la hoja en blanco, lo que vamos a hacer es irnos a vista y aquí dice línea de cuadrícula. Lo único que tenemos que hacer es desmarcarla y ya automáticamente se va a quitar la rejilla de atrás y no tenemos que estar seleccionando todas las partes y ir colocando el fondo en blanco, ¿no? Entonces esa es una recomendación que les realizo. Espero que la tomen en cuenta porque la verdad es que creo que no es funcional estar poniendo un fondo blanco, pero bueno, ya será decisión de cada quien. Entonces vamos a poner los bordes en negro. Y bueno, pues ya tenemos nuestras primeras dos. Lo que podríamos hacer es irnos a inicio. En el apartado de portapapeles hay una opción que se llama copiar formato. Lo podemos seleccionar y simplemente le pegamos el formato acá. Esa sería una opción. Pero bueno, quisiera mostrarles de qué otra manera podemos hacer o replicar este formato en la siguiente. Lo que podemos hacer es seleccionar, nos podemos ir a inicio, a estilo de celda. De igual manera acá tenemos los estilos que podemos encontrar en las tablas también. Por ejemplo, podemos poner, me parece que es un gris claro en 40. De igual manera le volvemos a poner los bordes. En caso de que no encontremos en nuestra paleta de colores el
el color que se adapte, pues lo podemos hacer también de esta forma. En la que sigue solamente ponemos bordes. En la que sigue nos volvemos a ir a estilo de celda, énfasis 40 y ponemos bordes. Y bien, así podemos replicar nuestro formato. Si pueden alcanzar a ver la línea, la última línea, me parece que es un poco más gruesa. Lo que podemos hacer es seleccionar. Podemos hacerlo de dos maneras, dando clic derecho y formato de celdas. Se abre esta, o presionando control 1 y se nos abre la misma. Nos vamos a ir a borde. Me parece que es esta, como pueden observar es un poco más gruesa, y la ponemos en todo el borde de abajo. Como pueden ver, yo tengo seleccionada esta, entonces solo se va a aplicar al borde de abajo de estas celdas, es decir, no se va a ir hasta acá o por acá, no, solamente se va a aplicar en las celdas que tengo seleccionadas. Aceptar, quitamos y podemos ver que ya está un poco más gruesa. Entonces así podemos replicar este formato, pero como pueden observar, fue un poco más tardado. Entonces, si quisieran hacer un formato rápido, pues sí les recomiendo aplicarlo como tabla y seleccionar el formato que más les guste y hacerlo de esta manera, que es más rápido. Pero bueno, pues al final es la decisión que ustedes elijan. De igual manera puede ser que en la tabla no exista el formato que ustedes están manejando, y pues también de esta manera lo pueden hacer manual, que al final la intención de esto es que ustedes conozcan que se pueden hacer formatos rápidos, pero también cualquier formato de cualquier color que ustedes elijan de manera manual. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos el formato de celda con estilos manuales y nos vamos a ir al subtema número 6, que es formato de texto. Muy bien, nos regresamos acá. Excel tiene predeterminados varios tipos de formatos para los datos que vayamos ingresando en la hoja de cálculo. Por ejemplo, en este caso, si podemos observar, nuestra fecha se volvió un número. Esto es porque todos los datos que se escriben en Excel corresponden a un número, incluso las palabras. Todo dato que esté en Excel corresponde a un número, pero pues dependiendo del formato en el que lo tengamos, pues es como se va a reflejar visualmente en Excel. Por ejemplo, todos estos números corresponden a una fecha. A veces pueden ser consecutivos, por ejemplo, si tenemos 01 de enero del 2022, 02 de enero del 2022, vamos a aplicar el autorrelleno como ya lo habíamos visto. Y si todo esto lo convirtiéramos a número, podemos ver que son consecutivos. Es decir, tenemos el 44.562, 44.563, 44.564, 44.565. Es decir, estos números corresponden a las fechas de el 1 de enero, 2, 3, 4, corresponden del 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, pero representado en número en la herramienta de Excel. Bien, entonces para poder ver estos números que representan fechas en formato de fecha, lo que tenemos que hacer es inicio, nos vamos a ir a inicio y posteriormente tenemos un apartado que se llama número. Aquí podemos seleccionar en la lista que tenemos y podemos ver que tenemos varias opciones. Lo que regularmente se utiliza en las fechas es el formato de fecha corta. Muy bien, como podemos observar, ya se nos convirtió la fecha como la teníamos principalmente, en donde vemos el día, el mes y el año a 4 dígitos. Hay muchas maneras de ver lo que son las fechas, por ejemplo. Bueno, acá también en la lista tenemos otro, que es fecha larga. Cuando ustedes vean valores así, pueden significar dos cosas. Uno, que es un error
en alguna fórmula o en alguna información que se tiene aquí. O 2, que el ancho de la columna está muy cerrado y la información es muy larga. Entonces lo que tenemos que hacer es dar doble clic para poder visualizar toda la información. En este formato vemos que está el día, el día de la semana, una coma, el número de día, se le agrega el de, octubre, que es el mes, otra vez de, y el año. Todos estos formatos se pueden modificar y se pueden personalizar dependiendo de lo que necesitamos. Estas son las dos opciones que nos muestra predeterminados en la lista de formato rápido, pero tenemos más. Podemos dar clic aquí, nos vamos acá, o bien control 1. Y de igual manera nos abre la misma ventana para poder tener otra lista de formatos acá. Podemos ver que tenemos otro formato en donde es el día, el mes, el año, pero ahora el año sería a 2 dígitos solamente. Acá tenemos una muestra. Es decir, esto puede que se vea igual en el formato, pero ya en la muestra cambia. Como podemos observar, acá el día nos lo muestra con un 0 cuando son del 1 al 9, pero en este podemos observar que nos muestra solo un número, un dígito, sin el 0. Muy bien, acá podemos observar que igual es un número, pero acá está dividido por 2 barras. Acá lo mismo, solo que en vez de las diagonales tenemos un guión y aquí sí se muestra el número 0. Acá comienza por el año, el mes y luego el día. Acá es el formato que viene predeterminado acá arriba también. Acá es similar, solamente que sin las comas y en vez del 03 solamente muestra el 3. Y acá es también similar, solamente sin el texto del día, de la semana. Pero todos estos formatos los podemos personalizar. Por ejemplo, podemos seleccionar este y nos podemos ir a personalizada. Este es el código de la personalización de este formato. En este caso, por ejemplo, si borramos esta opción, que es la predeterminada para este formato, podemos borrarlo. Y podemos observar que aquí las cuatro letras D representan el día de la semana. Por ejemplo, si yo solamente pusiera 2, vamos a ver que nos da el número 3. Si yo pongo una más, nos va a representar el día sábado, pero solo con 3 letras. Y si pongo una más, ya nos escribe completo la palabra sábado. Lo mismo con el mes. Si yo pongo una, nos muestra el mes. En este caso, bueno, pues la muestra es 10, pero si solo fuera, no sé, por ejemplo, 8, solamente se vería 8. Si yo pongo 2, se va a ver 08. Si pongo 3, se va a ver ya en letra las 3 primeras letras. Y si pongo 4, se va a ver octubre completo. Correcto, entonces esto pasa lo mismo con el día. Como les comentaba, si dejo solo una D, en caso de que sea del 1 al 9, se va a ver solo, por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo que es solo 3. Si agregamos otra D, ya se ve 03. Una más, se vería las 3 letras del sábado y una más, el sábado completo. ¿Correcto? Y pues para el año, en este caso es similar, solamente que si se deja solo una A, pues se seguirá mostrando, bueno, en este caso los últimos 2 dígitos del año. Con 2A lo mismo, 3 ya se mostrará completo y 4 se seguirá mostrando completo. Entonces, con esto podemos nosotros ir variando los formatos dependiendo de lo que necesitemos. También hay formatos de moneda. Vamos a aplicarlo acá en donde tenemos el esquema. Podemos aplicarlo directamente desde aquí, formato de número de contabilidad, o bien de la lista nos vamos a moneda. La diferencia es que en el formato de moneda
el signo de pesos está pegado inmediatamente, perdón, está el signo de pesos e inmediatamente está pegado el número. En el de contabilidad, la diferencia es que el signo de pesos se abre hasta acá. Aquí lo podemos ver, este es el de moneda y este es el de contabilidad. El de contabilidad, el signo de peso siempre va a estar hasta la orilla del otro borde de la celda. Vamos a convertir todo esto a contabilidad para poderlo ver bien. Muy bien, aquí lo podemos observar. Y bueno, yo en mi caso tengo predeterminado el signo de pesos mexicano, pero en caso de ustedes, si están en alguna otra parte del planeta, pues se colocará la moneda que represente o que esté configurada en su computadora. Por ejemplo, los de Europa, pues aquí verán el euro o la libra, etcétera. Estados Unidos verán aquí, es posible que salga USD de dólar o tal vez el signo de pesos pero con dos líneas en medio que representan también el dólar, etcétera. Entonces esto variará dependiendo la zona en donde se encuentren, pero también lo podemos cambiar acá. Aquí en la parte de número, en donde está el signo de pesos, damos clic aquí para desplegar las demás opciones. Y pues por ejemplo, este es mi predeterminado, español México, acá español España, que es el euro, y el inglés estadounidense, que es el dólar. Pero tenemos más formatos, vamos a verlos. En formato de contabilidad, acá tenemos un montón de símbolos, dependiendo del que queramos nosotros colocar. ¿De acuerdo? Acá tenemos muchas opciones. También, por ejemplo, podríamos ponerlo con la denominación en letra de la moneda que se está representando. De igual manera es válido y también lo podemos hacer. En fin, acá tenemos un sinfín de opciones dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Correcto? Y de igual manera, no sé si lo pudieron notar, pero también tenemos la opción para ver los decimales. Regularmente en contabilidad o en moneda siempre se ven dos decimales, pero también si no lo quieren hacer y quieren redondear, pues se les puede quitar. Cuando nosotros quitamos decimales, Excel automáticamente redondeará las cifras. Vamos a ver un ejemplo rápido sobre esto. Por ejemplo, si aquí tuviera en vez de 4 tuviera 3.8, se va a ver 4. Entonces por eso en moneda regularmente la opción más viable es verlos con dos decimales que representarían pues los centavos. 3.80. Muy bien, ahora también tenemos formatos de porcentaje. De igual manera vamos a convertir estos. Este es el formato del porcentaje, lo mismo. Aquí en inicio, en el apartado de número, podemos seleccionarlo de la lista desplegable. Aquí tenemos porcentaje. O bien, desde el estilo rápido, que es el porcentual. ¿Correcto? Lo mismo, aquí convierte el número que tengamos en un porcentaje. Y de igual manera podemos control 1, podemos presionar control 1 y también aquí podemos seleccionar cuántos decimales queremos que nos muestre o que no nos muestre decimales y redondee. También tenemos opciones personalizadas dependiendo de lo que vayamos necesitando. También tenemos el estilo de hora. Bueno, esto vamos a aplicarlo por acá. Nos podemos encontrar, por ejemplo, también que tenemos fechas, pero que también tenemos la hora incluida. Por ejemplo, 13:00:00. Esto significa que es el día 1 de enero del 2022 a la 1 de la tarde. Supongamos que el formato lo tenemos así. Regularmente cuando tenemos una fecha con horas lo vamos a ver con puntos y decimales. Así nos podemos dar cuenta en caso de que tengamos un formato en número. Lo vamos a ver con puntos y decimales. Ya sabemos que es una fecha con hora. Entonces lo podemos ver de distintas maneras. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar fecha corta y solamente ver la fecha. A pesar de que
acá podemos observar que viene la fecha, pero incluye la hora. También lo podemos ver solamente la hora, a pesar de que, bueno, vuelvo a repetir, viene fecha y hora. Entonces, de esta manera podemos darle un formato que a nosotros nos convenga dependiendo de la fecha. Incluso si las tenemos separadas, pues a uno se le puede dar el formato de fecha y a otro el de la hora, cuando en realidad el dato es el mismo. Muy bien, entonces esto es cuando vienen juntas, pero también podemos encontrarnos en donde venga la hora sola. Aquí lo vemos en horario militar, pero de igual manera tenemos opciones para ver la hora. Nos vamos a ir ahora. Aquí nos arroja la hora normal, pero con PM o AM. Acá lo mismo. Acá sin el 0 de la hora. Acá en horario militar. Y acá lo mismo, pero es sin el 0. Recuerden que cuando se muestra similar es que cuando es del 1 al 9 es sin el 0. ¿Correcto? Entonces aquí también podemos variar dependiendo cómo queramos que se nos muestre la hora. Por ejemplo, aquí nos muestra la hora con PM y AM. Muy bien. Y así es como podemos dar formatos a los distintos datos que tengamos en Excel. Si quisiéramos ver más formatos, simplemente hay que presionar las teclas Control 1 y acá podemos ver todos los formatos disponibles que tenemos y todas las opciones que tengamos de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que pongamos en práctica esto para que podamos ir comprendiendo cada uno de los formatos que tiene Excel. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasaremos al subtema número 7, que es búsqueda y reemplazo. Muy bien, les comento. En Excel no es una regla, no es obligatorio, pero yo recomiendo que se trabajen, cuando se trabajen en nombres o en meses o en días, yo recomiendo trabajarlos sin ningún tipo de acento. Esto porque al momento de hacer búsquedas, es más fácil realizar búsquedas sin ningún tipo de carácter especial, arrobas, acentos, puntos, comas, etc., que tener que estar realizando búsquedas más exactas y más definidas. Entonces, mencionando esto, es con lo que voy a hacer el ejemplo. Vamos a colocar aquí algunos acentos al azar. Listo, supongamos que tenemos estos acentos. Como podemos ver, aquí tenemos uno en la O, aquí tenemos uno en la A, tenemos uno en la I, muy bien, en la E y en la U. Suponiendo que tuviéramos estos acentos o que por alguna razón hubieran aparecido de esta manera en nuestra información que vaciamos a Excel, lo que podemos hacer para solucionar esto o para quitar estos acentos, lo podemos hacer pues de la manera cotidiana, que es manualmente. Vamos a ir quitándolos manualmente. Pero bueno, esto representa un posible margen de error porque pues es muy sencillo, por ejemplo, en vez de la E, tal vez presionar la W que está al lado de la tecla, o la R. Entonces es sencillo equivocarnos cuando tenemos así. Ahorita tal vez lo vemos sencillo porque son muy pocos caracteres, pero ya cuando tenemos una base muy grande,
se vuelve muy complicado estarlo haciendo manual por el volumen de datos y por el margen de error que se puede tener. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Siempre que vamos a hacer una búsqueda de reemplazo, tenemos que seleccionar en dónde se va a hacer, porque de lo contrario se va a aplicar a todo el archivo de Excel. Si lo que buscamos es eliminar todos los acentos de todo el archivo, lo podemos hacer sin seleccionar nada. Pero por ejemplo, habrá ocasiones en donde solamente necesitamos cambiar, no sé, supongamos que de aquí necesitamos cambiar todos los unos por el número 9. Pero que de la columna E sí se queden los unos que tenemos. Vamos a hacer el ejercicio con esto. Antes de pasar con lo de los con los acentos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Para hacer la búsqueda de reemplazo, lo podemos hacer de dos formas. Nos podemos ir en inicio, en la parte de edición, buscar y seleccionar, damos clic y en las opciones veremos reemplazar. Muy bien, decíamos que en la columna A necesitamos quitar todos los unos, entonces aquí nos va diciendo, es necesario que veamos que estemos en la pestaña reemplazar, porque también está una pestaña de buscar, pero aquí solamente buscaremos los, bueno, lo que coloquemos aquí es lo que va a buscar en el archivo. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de búsqueda. Vamos a buscar el número 1. Podemos ponerle en buscar todos para que nos muestre todos los unos que encuentre en nuestro archivo. O buscar siguiente para que vaya buscando uno por uno los números que contengan 1. Vamos a ver. Aquí nos dice que en la A2 tenemos un número 1. A2, correcto, un 1. El siguiente está en la C2. Aquí, a pesar de que dice sábado 3 de octubre de 2020, no vemos ningún 1. Pero si nos vamos acá a la barra de fórmulas, vemos que en octubre encuentra un número 1. Es por eso que nos da este registro como encontrando el 1. En el siguiente vemos que es el 100%, encuentra el 1 del 100%. Posteriormente acá en jueves 3 de junio del 2021 encuentra el 1 del año 2021 y así sucesivamente irá buscando todos los unos que vaya encontrando. En cambio, si le ponemos buscar todo, nos despliega una lista en todas las celdas en donde se encuentra el valor buscado. Y podemos ir aquí seleccionando el que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí nos dice que en la celda E11 podemos buscarla, E11 está un 1. O bien podemos dar clic aquí y automáticamente nos seleccionará la celda E1. Y así con todas y cada una de las opciones que encontramos aquí. En todas estas celdas se encuentra un 1. Por eso nos aparece aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a retomando el tema del reemplazamiento. Nos vamos a ir a inicio, buscar y seleccionar, reemplazar. Muy bien, seleccionamos el número 1 y luego dijimos que le vamos a cambiar por el número 9. Le vamos a poner reemplazar todos. Si le damos reemplazar es lo mismo que la búsqueda. Aquí va a ir reemplazando uno por uno. Y si le damos reemplazar todos, nos va a reemplazar todos los que nos mostraba que tenían un 1. Se han reemplazado 32. Ya está, hemos hecho 32 reemplazos, dice Excel. Aceptamos. Y pues efectivamente podemos ver que todo lo que tenía un 1 cambió, incluso las fechas. Aquí tenía el mes 10, que era octubre, cambió a 90, por eso ya no nos marca ninguna fecha, porque pues el mes 90 no existe. Y lo mismo con todas las fechas que nos marcan, no nos marca un error, pero no nos da el formato de fecha. Acá los 9 pues ya también cambiaron, en las horas también, etc. Entonces, cuando no seleccionamos
un rango en el que vayamos a hacer el reemplazo, lo que va a ocurrir es eso. Va a cambiar en toda la hoja de Excel para realizar ese reemplazo. ¿Correcto? Entonces es importante que tengamos eso en claro. Voy a dar un control Z para regresarlo como lo teníamos. Y ahora vamos a hacerlo seleccionando solo la columna. Puede ser seleccionar toda la columna, o en caso de que también se tengan datos acá abajo que no se quieran cambiar, pues solamente seleccionamos el rango que quisiéramos. Miren, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a pasar esto para acá abajo. Y vamos a cambiar aquí los unos, pero solamente de la A1 a la A16, es decir, de las primeras dos columnas. Quiero que me reemplacen el 1 y el 1 por el número 9. Podemos hacerlo nuevamente con inicio, buscar y reemplazar, buscar y seleccionar y reemplazar. O bien, podemos apretar el atajo control L, que representa el atajo para búsqueda y reemplazo. Nuevamente volvemos a poner que va a buscar el número 1, es decir, va a buscar todos los números 1 y los va a reemplazar con el número 9. Le ponemos reemplazar todo y dice ya está, hemos hecho 2 reemplazos. Ya no son 30 y tantos como la vez pasada. Es decir, solamente encontró este 1 y este 1 de acá. Y lo reemplazó por el número 9. Entonces será lo mismo en este caso con los acentos. Muchas veces por cuestiones laborales es importante quitar los acentos y solamente dejar el nombre con letras sin ningún tipo de carácter especial. Entonces lo que podemos hacer es, aquí como si los queremos quitar en toda la columna, seleccionamos toda la letra B, vamos a presionar control L para abrir la ventana de búsqueda de reemplazo, y aquí lo que vamos a ir haciendo, yo lo que les recomiendo es que pongan todas las letras, todas las vocales, con los acentos y las reemplacen por la vocal sin acento. A pesar de que ustedes no sepan si tenemos vocales, que por ejemplo si la A hay una A con acento, es mejor intentar hacer reemplazo a que si solamente en nuestra vista vemos, solamente tengo acento en la O y en la A, pero más acá abajo me doy cuenta de que tenía uno en la U y ese ya no lo reemplacé, nos puede causar un conflicto o dar información errada en nuestros reportes. Entonces yo les recomiendo que a pesar de que no vean que hay, hagan el ejercicio con todas las vocales, que es lo que yo hago. Entonces aquí lo que hago es, busco la A con acento y pido que me la reemplace con A sin acento. Reemplazo todos, me encontró uno. Luego E con acento, que me busque E con acento y que me reemplace con E sin acento. Me reemplazo 2 y busca I con acento y que me reemplace con I sin acento. Me encontró uno. O busca la O con acento, reemplaza con O sin acento. Me cambio 1. Y por último, U. Me acaba de reemplazar 2. Supongamos que no haya colocado todavía la A. Lo único que puede pasar es que en caso de que no tengamos con A, es que le diga búscame las A con acento y cámbiamelas con A sin acento. Es que me diga no se encontró ninguna A con acento. Y ya, es lo máximo que puede pasar. Entonces les recomiendo que cuando vayan a hacer este ejercicio lo hagan con todas las vocales. Y así ya como podemos observar, ya no tenemos ningún acento en los nombres. ¿Correcto? Entonces, de esta manera pues podemos hacer búsquedas y reemplazos de una manera masiva y muy rápida. Bueno, pues con esto finalizamos el tema número 2, que era datos en Excel. Me reitero a sus órdenes. Recuerden que en el grupo de WhatsApp me pueden hacer las consultas acerca del tema, si es que no quedó claro algo, y con gusto los puedo ayudar.
Si te interesa seguir el curso, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que estés enterado cuando suba los siguientes temas. También me ayudarías mucho si me regalas un like en el video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.